Proyecto de Fisiología Animal, profesora Olga Samaniego. Les hablaremos cómo funciona la fisiología cardiovascular, presentado por Caballero Mayerlin, Nicholson Norris y Otero Nurvis. Como introducción tenemos que el corazón se compone de 2 aurículas y 2 ventrículos. La sangre llega al corazón por las aurículas y sale impulsada por los ventrículos. Constituyen un sistema perfecto de riego, con sangre rica en oxígeno y recolección de la que es pobre en este, que está cargada de detritos. Cada latido del corazón impulsa una cantidad de 60 a 90 mililitros de sangre hacia los vasos sanguíneos. El corazón está compuesto por una vena cava superior, una vena cava inferior, una aurícula derecha, una válvula tricúspide, un ventrículo derecho, una válvula pulmonar, una arteria pulmonar, una aorta, una vena pulmonar, una aurícula izquierda, una válvula mitral, una válvula aórtica y un ventrículo izquierdo. Son funcionalmente los ventrículos los que se encargan del trabajo de impulsar la sangre. Las aurículas, en cambio, constituyen el relleno óptimo de los ventrículos en cada latido. El movimiento de las aurículas y los ventrículos se hace de forma ordenada y coordinada en el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco presenta 2 fases, la fase de diástole y la fase de sístole. La diástole es el periodo del ciclo en el cual los ventrículos están relajados y se llenan de sangre, que luego tendrán que impulsar. Para que puedan llenarse las válvulas de entrada, la mitral y la tricúspide tienen que estar abiertas. Y para que la sangre no se escape, las válvulas de salida de los ventrículos aórtica y pulmonar deben estar cerradas. La sístole es el periodo del ciclo en el cual los ventrículos se contraen y provocan la inyección de sangre que contienen. Para ello, las válvulas aórtica y pulmonar han de estar abiertas, y para que la sangre no se devuelva hacia las aurículas, las ventrículas mitral y tricúspide deben estar cerradas. El músculo cardíaco. Las células musculares o miocito cardíaco forman este tejido muscular y tienen en su interior las proteínas responsables de la contracción y la relajación, la actina y la miosina, también llamadas filamentos finos y filamentos gruesos, respectivamente. Estas proteínas se disponen entrelazadamente de forma que se puede deslizar entre sí. El calcio es el responsable de que el mecanismo de contracción y relajación se pongan en marcha. La contracción muscular y su mecanismo de acción. La contracción se produce de la siguiente manera. Cuando a la célula muscular le llega la orden de contraerse, mediante un impulso eléctrico, se produce la liberación de calcio en su interior. Este calcio permite que se funcionen la actina y la miosina. Al unirse, la miosina utiliza energía para deslizarse sobre la actina y la célula acorta su longitud. Es decir, se contrae. Para que se produzca la relajación, el calcio sale de la célula muscular, lo que provoca que la actina y la miosina se separen y cese así la contracción. La actividad eléctrica del corazón. Este sistema está formado por el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y el sistema de Purkinje. El sistema funciona de forma parecida al circuito eléctrico de un aparato automático, que en este caso sería el propio corazón. El nodo sinusal sería el procesador electrónico que decide cuándo debe contraerse el corazón. Lanza entonces un impulso eléctrico que llega a las aurículas y al nodo auriculoventricular. Este nódulo sería un segundo procesador que se encarga de controlar que el nodo sinusal no se haya equivocado, actuando a modo de filtro si vienen más impulsos eléctricos de los necesarios, o envía sus propios impulsos eléctricos si no llega ningún impulso del nodo sinusal. Los impulsos que salen del nodo auriculoventricular pasan a una red de conducción que distribuye el impulso eléctrico por los 2 ventrículos, el haz de His y el sistema de Purkinje, que a su vez lo distribuyen por los ventrículos. Todo este proceso nos lleva más que 0.3-0.4 segundos. El paso de esta corriente eléctrica por el corazón se detecta fácilmente mediante un electrocardiograma. En el electrocardiograma se generan gráficos o potenciales de acción en el cual se puede medir el ritmo y la fuerza de cada latido. Los electrodos del electrocardiógrafo se colocan en determinadas partes del cuerpo de la persona analizada, captando las ondas electromagnéticas producidas por el impulso eléctrico, mientras este se distribuye por las fibras musculares de las aurículas y los ventrículos del corazón. Los electrodos se colocan en distintas posiciones para registrar el movimiento de la corriente eléctrica
desde distintas perspectivas y poder obtener de esta manera información sobre posibles desarrollos de enfermedades en distintas regiones anatómicas del corazón. Cuando la corriente eléctrica se despolariza, fluye por el sistema eléctrico del corazón y se genera una contracción de las fibras musculares del miocardio. Se mueve en dirección y en sentido hacia un determinado electrodo. La señal captada por este se representa en el gráfico con una onda hacia arriba de la línea central horizontal. Por el contrario, si la señal se mueve en sentido contrario del electrodo, es decir, se aleja de esta se representa en el gráfico con una onda hacia abajo de la línea horizontal central. Cuando un electrodo no detecta ninguna señal eléctrica, este genera una línea horizontal en el centro del electrocardiograma. A diferencia de la repolarización cardíaca, en el cual se relajan las fibras musculares del corazón, se genera y se distribuye por el miocardio en dirección y en sentido de afuera hacia adentro, es decir, del epicardio hacia el endocardio. Como expliqué anteriormente, si se dirige hacia un electrodo, o sea, se acerca al electrodo, se representa con una onda negativa, o sea, es decir, hacia abajo de la línea central original del gráfico. Si la señal se repolariza cardíacamente, se mueve en sentido contrario al electrodo, o sea, es decir, se aleja del electrodo, se representa con una onda positiva, es decir, por encima de la línea horizontal central del gráfico. Si no se hace ninguna señal, simplemente se representa con una línea horizontal en el electrocardiograma. En forma general, en los gráficos o potenciales de acción del electrocardiograma, cada latido es representado por una de estas letras. Cada letra equivale a una etapa del latido. Cuando las aurículas se llenan de sangre, el nodo sinusal se dispara dispersando las señales eléctricas por las aurículas, causando que éstas se despolaricen. Esto se representa por la onda P. La contracción auricular o sístole auricular ocurre unos milisegundos después de la onda P. El segmento PQ representa el tiempo en el cual las señales viajan del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. El complejo QRS marca la activación del nodo sinusal al nodo auriculoventricular y representa la despolarización de los ventrículos. La onda Q representa la despolarización del tabique intraventricular o septum. La onda R se produce por la despolarización de los ventrículos. Y por último, la onda S representa la última etapa de despolarización ventricular en la base del corazón. El segmento ST refleja la etapa de equilibrio o meseta en los potenciales de acción miocárdicos. En este momento, los ventrículos se contraen impulsando la sangre a las arterias. La onda T representa la despolarización ventricular y por último se da la relajación muscular. El ciclo se repite en cada latido. La función del marcapaso. El marcapaso es un aparato generador de impulsos eléctricos que puede ser fisiológico o artificial. Cuando el individuo tiene un corazón sano, el nodo sinusal es el responsable de cada latido cardíaco, por lo que también se le conoce como marcapaso fisiológico o normal. Conforme se avanza a otros elementos del sistema de conducción, la frecuencia de activación es menor, es decir, es más lenta. Por tanto, el más rápido es el nodo sinusal, seguido por el nodo auriculoventricular, el haz de His y por último el sistema de Purkinje. Cuando el nodo sinusal no funciona correctamente, la responsabilidad del latido cardíaco recae sobre los otros marcapasos y es el nodo auriculoventricular el siguiente en rapidez. El nodo sinusal hace que el corazón lata entre 60 y 100 veces por minuto. Dicho de otra forma, la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando esta disminuye por 60, recibe el nombre de bradicardia. En este, el potencial de acción generado en cada latido tarda en generarse, produciendo demasiada relajación muscular. Si aumenta por encima de 100, se denomina taquicardia, y en este, el potencial de acción generado en cada latido es generado constantemente, impidiendo la relajación muscular. El marcapaso artificial consta de un generador de impulsos y catéteres con superficies expuestas, llamados electrodos. También tiene un oscilador que se encarga de que el estímulo entregado dure intervalos de tiempos breves y a una frecuencia acorde a la programación.
Esto se modifica según lo sensado, intervalo, aurículos, ventrículos. La regulación cardíaca. El corazón está dotado de un sistema de regulación intrínseco propio que genera contracciones rítmicas adecuadas a cada situación del organismo. Este no se controla de forma voluntaria. Su regulación depende del llamado sistema nervioso autónomo, que tiene dos componentes, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El componente simpático produce un aumento en la frecuencia cardíaca, o sea, un mayor número de latidos o pulsaciones por minuto, y un incremento en la fuerza de contracción cardíaca. El componente parasimpático se ocupa de lo contrario, disminuye la frecuencia cardíaca y la frecuencia de contracción. En una situación de normalidad, ambos componentes se mantienen en equilibrio, pero en determinadas ocasiones uno predomina sobre el otro. Por ejemplo, durante el ejercicio existe una activación simpática que origina, entre otras cosas, un aumento de la fuerza de contracción muscular y de la fuerza cardíaca. En el otro extremo, un estímulo potente del sistema parasimpático puede producir una bajada importante en la frecuencia cardíaca.